Hola, buenas noches, América Latina. Gracias a todos los que están conectados. Les damos la bienvenida al grupo Endo Buenas Notas. Les enviamos nuestros más cordiales saludos a los doctores. Mi nombre es Grace Espinosa y seré moderador durante esta sesión en línea. Buenas noches, Grace. Me presento, soy el doctor Ernesto Castro de México. También seré moderador en esta ocasión. De mi parte, también les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan. La intención de estas sesiones es formar una comunidad endodóntica a lo largo de toda Latinoamérica, que tiene como un objetivo común disfrutar de la pasión por la endodoncia. El tema de hoy es farmacología en endodoncia, que estará a cargo del doctor José Maldonado desde Quito, Ecuador. A continuación, leeré su currículum. El doctor Maldonado es especialista en endodoncia de la Universidad San Francisco de Quito, docente pregrado y posgrado de la Universidad San Francisco de Quito, coordinador del posgrado de endodoncia desde el 2019 a la actualidad en la Universidad San Francisco de Quito. Editor, área de endodoncia, revista Odonto Investigación de la Universidad San Francisco de Quito. Miembro del directorio de la Asociación de Endodoncistas del Ecuador, miembro del directorio de la Asociación de Endodoncistas de Pichincha y miembro de la Asociación Americana de Endodoncia. A todos los participantes que están en la transmisión por Facebook, se les invita a dejar sus comentarios y dudas. Al final daremos lectura a sus preguntas para que el doctor pueda responder. Doctor José Maldonado, sea bienvenido. Comenzamos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la espera y gracias también a la parte técnica por toda la ayuda que logramos en este momento. Hace, creo que casi un año estuve también hablando un poco de este tema. Lastimosamente no pudimos grabarlo y me pidieron esta vez que vuelva a hablar acerca de esto que crea bastante expectativa en lo que nosotros queremos lograr en la parte de endodoncia. Entonces, si es que estamos listos, pues avanzamos. Ustedes me dirán. Listo, doctor. Perfecto. Continúe. Ayúdame poniéndome de coanfitrión, por favor. Perfecto. Denme un segundo y estoy con ustedes. Listo. Estamos transmitiendo. Bueno, este tema en realidad es un tema un poco complejo. A veces nos da algo de problemas sobre qué tenemos que hacer cuando estamos manejando el tema de endodoncia, especialmente por el diagnóstico y sobre todo las expectativas que tiene el paciente de cómo va nuestra consulta. Entonces, ya hay varios artículos que registran esto desde hace mucho tiempo. Este artículo, por ejemplo, del Australian Endodontic Journal del 2018, nos habla que por los pacientes hablan de endodoncia e inmediatamente le asocian con un procedimiento doloroso. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que van con esta expectativa de dolor, de que tuvo la experiencia el amigo, el primo, el familiar, la mamá, el papá, de que la endodoncia le fue mal, porque tal vez no fue manejado el procedimiento de manera adecuada, esta expectativa aumenta o crea ansiedad, que es lo que me empieza a aumentar los problemas que yo pueda tener en el momento de anestesiar. Y sobre todo, cuando yo tengo un paciente ansioso que va a la clínica y este paciente se sienta, se pone en nuestra silla dental y está completamente ansioso, nervioso, no sabe qué esperar, tenemos el error de no explicar a nuestros pacientes del procedimiento que vamos a realizar y simplemente lo acostamos, abra la boca, va el pinchazo, lo hacemos muy rápido, lo hacemos doloroso. Entonces, esto le va a crear mucha más ansiedad y nos va a tener problemas y nos va a traer problemas en el momento en que nosotros queramos conseguir una anestesia profunda, para empezar. Entonces, lo que yo voy a empezar a hablar en este sentido es el paso a paso de cómo las cosas que no vamos manejando o no estamos logrando de manera adecuada nos pueden traer problemas en el momento de manejar dolor, en el momento de manejar una infección. Y sobre todo cuando yo tengo un paciente que espera que le duela, está mucho más sensible, está mucho más listo para sentir algo
mucho más exagerado de lo que realmente es. Entonces, si a un paciente empezamos a hacerle una percusión fuerte con el espejo, el paciente nos puede confundir inclusive el diagnóstico de lo que realmente está sucediendo. Entonces, es muy importante inclusive para empezar las pruebas de diagnóstico, utilizar siempre un antagonista, un diente testigo que nos sirva de manera que el paciente se dé cuenta de lo que puede ser su umbral del dolor o la molestia que está sintiendo comparado con la patología que nosotros estamos buscando. Entonces, las estrategias para manejar el dolor van de la mano desde el momento en que el paciente está ingresando a nuestra consulta. Entonces, nosotros en nuestro consultorio tenemos infinidad de cosas que pueden aumentar la ansiedad en nuestros pacientes. Tenemos, obviamente, la turbina, que ya la conocen, los pacientes, del sonido, lo que les causa muchísima ansiedad, el compresor, el aislamiento, la colocación de un aislamiento absoluto, el ruido exterior, el paso de camiones, del tráfico afuera, las asistentes que vienen a decirle al doctor, el paciente de las 5 canceló, hay que hacer esto, hay que mover esto, hacen ruido, abren las puertas, los olores que hay en el consultorio, el manejar a veces el óxido de zinc. Yo tengo pacientes que, claro, de niños se utilizaba siempre el óxido de zinc y el eugenol. Entonces, cuando entras a un consultorio y sientes ese olor, automáticamente el cerebro se va al pasado y recuerda momentos dolorosos o momentos de angustia que sintió cuando estaba manejando, cuando estaba en la consulta odontológica. El paciente si tiene dolor articular, el tipo de música. Hoy justo conversaba con unos alumnos de pregrado que no tengo nada en contra del reggaetón, o sea, completamente de cada quien lo que sepa escuchar, pero no es música adecuada para manejar dentro de un turno de endodoncia, porque ya vamos a hablar un poco de cómo me ayuda manejar una sala de espera con una música adecuada, con un ambiente que sea neutro, que no estimule al paciente a sentir mayor ansiedad de lo que estoy haciendo, que yo cuide los ruidos, que tenga mi compresor bien sellado, mi succión, mi bomba de succión completamente aislada de sonido, para que no tenga tanto ruido en el interior del consultorio y me pueda aumentar la ansiedad del paciente. Entonces, cuando yo tengo aumentada la ansiedad del paciente, ya muchos estudios me están diciendo que yo tengo ya un problema con el momento en que empieza a manejar la anestesia. Entonces, la ansiedad no lo podemos ver como algo negativo del todo, porque la ansiedad es un mecanismo de defensa. Entonces, lo que va a hacer es a mantenernos en alerta para nosotros preservar nuestra integridad. Si el paciente pudiera y supiera que puede huir, en este caso se le abre la puerta, el paciente correría, pero sabe que tiene que hacerse un tratamiento. Entonces nosotros podemos manejar de diferentes formas. Hablamos del tema de cómo se comporta mi consultorio odontológico, cómo se comporta mi staff de gente que trabaja conmigo, y también me puedo ayudar de fármacos. Entonces, nosotros podemos utilizar fármacos como por ejemplo las benzodiazepinas, que en realidad, les voy a ser sincero, en la parte clínica no las manejo mucho, porque justamente trato de enfocarme más en otra forma de manejar la ansiedad en pacientes adultos. En niños, obviamente, son los odontopediatras las cracks en el momento en que empiezan a manejar la conducta del niño y lo van adecuando y le van explicando. A veces nosotros, endodoncistas, yo creo que no nos gusta atender niños. No sé si hay alguien que le gusta. A mí personalmente no me gusta porque sí es un poco más complicado y el tiempo también se acorta y yo también me pongo ansioso y soy un poco complicado y yo me pongo a llorar con ellos. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, en el caso de que nosotros manejemos adultos, que puedo tener herramientas como es el caso de las benzodiazepinas, que yo tengo que ver por qué o cuál es la causa de ansiedad del paciente. Hay veces que sí he mandado pacientes a terapia psicológica, inclusive porque han tenido muy malas experiencias y también la forma como ellos han sido criados y sus factores de personalidad o los factores ambientales que ellos han vivido desde niños, también puede afectar en el momento que nosotros tenemos un paciente sentado en nuestra silla odontológica. Entonces, tenemos que dejar de lado la parte mecánica de atender pacientes y que tengo 45 minutos, tengo una hora y tengo que hacer, el siguiente llega, y hacer un poco más empáticos de cómo estamos manejando esto. Entonces, nosotros tenemos que las benzodiazepinas nos ayudan a controlar la ansiedad. Es un relajante muscular. En dosis altas puede ser un hipnótico, puede producir amnesia, es un anticonvulsivo, por eso se utiliza en casos de epilepsia, y este siempre va a ser dosis dependiente, ¿ok? Entonces, cuando yo utilizo bajas dosis de benzodiazepinas,
yo tengo un efecto que me va a reducir la ansiedad, le puede relajar un poco al paciente. Inclusive pacientes que manejo en la clínica que remito al cirujano maxilofacial, él utiliza alguna benzodiazepina para realizar un procedimiento de extracción de terceros molares, y a veces el paciente no recuerda mucho qué es lo que sucedió, si fue muy traumática la experiencia. Pero siempre hay que tener en cuenta esto. Cuando yo estoy manejando benzodiazepinas, siempre tengo que tener a un familiar o una persona que vaya con el paciente para que él esté pendiente. Siempre todos estos procedimientos yo trato de hacerlos a puerta abierta para que la gente, el auxiliar, puedan ingresar. Porque hubo casos de psicólogos, no de psicólogos directamente, sino de psicoterapeutas que utilizaban benzodiazepinas en dosis altas y violaban a sus pacientes. Entonces, hay también este problema ético que implica la utilización de este tipo de medicamentos cuando no están bien controlados y no están bien explicados a los pacientes. Entonces, es muy importante manifestar al paciente que podemos tener este tipo de medicamentos para bajar la ansiedad cuando no podemos controlarla de forma verbal o es algo ya interno del paciente que definitivamente nos va a traer problemas en el momento de manejar nuestra consulta odontológica, o hay casos que yo manejo con un anestesiólogo, ¿sí? Él trae todos sus equipos, el monitoreo, el oxígeno. El problema de a veces hacerlo en consulta es que sí es un poco complicado en pacientes que tienen enfermedades sistémicas porque me puede traer problemas. En casos de pacientes que tengan compromiso sistémico, lo manejamos a nivel hospitalario. Pero si podemos manejarlo en consulta, lo hacemos bajo control y monitoreo del anestesiólogo, que simplemente da un sedante, el paciente se duerme, está descansado y yo puedo hacer mis procedimientos endodónticos sin mayor problema. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de ansiolíticos que tenemos como el diazepam, que es uno de los más conocidos, el lorazepam. No sé en otras ciudades donde ustedes están manejando, pero generalmente el diazepam es el que se utiliza en odontología y el lorazepam, pero tenemos una acción de vida entre media y larga, entonces yo tengo que tener un poco cuidado en el momento que yo administro este tipo de medicamentos y depende del país. Por ejemplo, aquí en Ecuador, estos medicamentos son controlados por el Ministerio de Salud, entonces yo tengo una receta especial y tengo que tener la autorización, igual el título me lo brinda, me lo da, para poder administrar este tipo de medicamentos. Entonces, hay medicamentos igual, creo que en otros países también se maneja el midazolam, que es otro de los que tienen una vida corta o media que se puede manejar en el caso de tener ansiedad. En caso del lorazepam, generalmente se lo utiliza en el gabinete dental. Entonces, se le administra al paciente 2 miligramos sublinguales y podemos obtener este tipo de disminuirle la ansiedad al paciente para poderlo manejar. Ahora, hay que tener mucho cuidado en el momento que utilizamos este tipo de ansiolíticos porque pueden producirme relajación muscular. Entonces, cuando estoy utilizando el dique de goma y estoy con las limas adentro, a veces el paciente me cierra la boca. Por eso tengo que manejar un abrebocas, tener al paciente fluyendo para que no se me cierre y me pueda producir algún problema con los instrumentos que yo estoy manejando en el interior. Ahora, hablando del tema de lo que les mencionaba de cómo manejo el ambiente en mi consultorio, hay muchos estudios que están empezando a salir ya desde hace unos años sobre cómo influye la música para disminuir la ansiedad del paciente. Entonces, estos estudios hablan de, por ejemplo, utilizar música en 432 hercios. Si ustedes abren su Spotify y buscan listas de reproducción en 432 hercios, la música va a estar a esa frecuencia. Entonces se habla de que existe como un equilibrio entre el oído, el tímpano, las vibraciones a nivel cerebral. Entonces lo que hace es disminuir la presión arterial y disminuir el ritmo cardíaco. Ustedes cuando van a un gimnasio, los que van a un gimnasio, yo no estoy yendo mucho, pues estoy medio gordito, pero en el gimnasio ustedes se van a dar cuenta que cuando está la música en el fondo, siempre hay un sonido en tum, 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 que es un sonido rapidísimo que trata de nivelar los niveles del corazón para que llegue a ese estado, para la quema calórica. El corazón empieza a latir a ese nivel. Esos son los beats por minuto, que son los BPMs que nosotros vamos a encontrar.
Entonces, en la música que yo manejo dentro del consultorio, a mí qué me interesa, no que el paciente esté con el corazón aceleradísimo, por eso es que a los alumnos del pregrado no les permito colocar música que esté por encima de los 100 BPM, porque me crea ansiedad y les crea un poco más, que se vuelven un poco más activos, el paciente está un poco más ansioso. Les digo, imagínense lo que es que un paciente venga a consulta y trabaje con alumnos que están por graduarse apenas. Entonces, la ansiedad es del triple de lo que cualquier otro paciente tiene en un consultorio. Entonces, tienen que estar hablando bajo, al menos en el tema de endodoncia, no sé cómo manejen las otras especialidades, pero es algo que estoy tratando de manejar dentro de la facultad de la universidad donde yo trabajo. Entonces, ya está demostrado que tanto el manejo del tipo de música que estoy utilizando, inclusive hay un estudio en China que les habían colocado música del origen de la población de donde son esos pacientes. Entonces el paciente se siente más familiarizado, más cómodo. Sería importante cuando entre el paciente a la consulta odontológica preguntarle qué tipo de música le gusta escuchar o cómo se siente más cómodo, cómo está más tranquilo. Entonces, esas pequeñas cosas que a veces nosotros no tomamos en cuenta son cosas que es el plus que nos da el paciente a nuestra clínica, hablando de algo de marketing, digámoslo, ¿sí? Pero nosotros ahorita les estoy mostrando también la parte científica, que sí es muy importante. Entonces, cuando yo reduzco esa ansiedad, inclusive en pacientes que son operados a corazón abierto, se ha demostrado, y en el último artículo que ustedes están viendo ahí abajo, hace que baje la ansiedad de los pacientes cuando se escucha música a los niveles que les estoy comentando. Entonces es algo que yo tengo que empezar a implementar. Por eso empiezo no solo del tema farmacológico, que es importante, que estamos de acuerdo que nos va a ayudar, pero si yo empiezo a manejar a mis pacientes de otra manera, desde el momento en que abre la puerta, si tengo una auxiliar que está feliz, que está tranquila, que no está mal genia, que no se pelea con los pacientes, que le tienen a la pobre auxiliar sacada del aire y no está contenta y encima más le tiene que ver al paciente y ese paciente recibe ese tipo de tratos, entonces créanme que esas cosas son las que me van a dificultar un poco en el momento de que el paciente está sentado en el sillón odontológico. Y es algo que está en los artículos y es algo que hay evidencia. Entonces es algo que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta. Entonces, cuando nosotros manejamos el dolor, podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacerlo con el bloqueo de los impulsos nerviosos, que para eso utilizamos los anestésicos locales. Entonces bloqueamos impulsos nociceptivos durante el tratamiento y logramos que desaparezca el dolor. Entonces, y hay mucha evidencia que me dice que el control previo de ansiedad y dolor permite controlar de mejor manera el dolor cuando el paciente está ya en el sillón odontológico y antes de empezar el tratamiento. Entonces, estas estrategias preoperatorias que yo les estoy mencionando son muy importantes. Entonces, la medicación, obviamente, realizar un buen diagnóstico, si en el caso se da utilizar benzodiazepinas o corticosteroides, AINES como premedicación, van a disminuir las prostaglandinas. Por ejemplo, hay estudios que me dicen que el ibuprofeno me ayuda a controlar el dolor espontáneo, ¿sí? O no espontáneo de alguna manera. Es un poco más difícil que me controle ya un dolor agudo previo a mi tratamiento odontológico, porque ya existe una mayor inflamación y generalmente los receptores de tetrodotoxina ya se encuentran bloqueados y el ibuprofeno no puede actuar a este nivel o cualquier tipo de AIN. Pero cuando yo no tengo un dolor previo, es importante que sí le pueda premedicar. Entonces ya muchos estudios me dicen que yo puedo mandar una premedicación antes de empezar mi tratamiento. ¿Y cómo lo hago? El paciente generalmente en endodoncia nos pide una cita. Nos dice, el paciente está con dolor, hablo con el paciente, converso un segundo, qué antecedentes tiene, gastritis, problemas sistémicos, presión arterial, de acuerdo a eso tomo la decisión. Yo sé que estamos un poco acostumbrados al tema de a veces y cometer el error de recetar por WhatsApp. Pero si es que no tengo un paciente que puedo manejarlo y no es un paciente sistémico que a veces tengo que conversar con el médico, yo puedo dar esta premedicación. Dice el paciente, ¿sabe qué? Véngase tomando un etoricoxib de 120 miligramos antes de la consulta y esto me va a ayudar a disminuir las prostaglandinas y por lo tanto también la acción de mi anestésico local y obviamente mi dolor postoperatorio. Pero la administración, por ejemplo, de ibuprofeno, que es una de las moléculas que más se utilizan para el dolor, y las tablas de manejo de dolor generalmente están enfocados con el dolor dental, porque es un dolor que se puede estudiar mucho más
que cualquier otro tipo de dolor. Y aparte, el dolor dental es uno de los dolores más fuertes que nosotros tenemos. Y en el caso del ibuprofeno tenemos que es dosis dependiente. Entre 600 miligramos, 800 miligramos, nosotros podemos tener el control del dolor. En una charla anterior, igual que habíamos conversado de esto, me decían, pero ahora hay el etoricoxib, el celecoxib, que nos están demostrando que es mucho más segura. Y sí, de acuerdo, funcionan bastante bien y yo también las utilizo. Pero, por ejemplo, en el caso del ibuprofeno, muchos estudios, y ya vamos a ver más adelante, me indican que combinado, por ejemplo, con paracetamol, logro un control de dolor por encima de otro tipo de medicamentos. Y es una molécula que es bastante estudiada. Entonces voy a tener un poco más de seguridad en el momento de utilizarlo. Entonces, como les mencioné anteriormente, la premedicación, la mejoría o el control de este dolor es significativamente va a mejorar significativamente la anestesia pulpar versus un tratamiento convencional. Entonces, ¿por qué yo no aplico esto? ¿Por qué no cambio un poco el chip en el momento en que estoy yo manejando pacientes y le digo al paciente, ¿sabe qué? O llegó a la sala de espera y hasta tener listo todo, mira, tenga esto, aquí está la pastilla, yo tengo algunos medicamentos igual en la consulta para pre y administración postoperatoria del paciente. Y son estas cosas que también el paciente siente que alguien está cuidando, que él vaya a tener problemas o dolor después del tratamiento. Entonces son cositas que van sumando en el momento en que antes el paciente ya esté sentado en mi consulta. Entonces nosotros podemos elegir entre varios tipos de AINES. Tenemos los no selectivos que van a actuar sobre COX-1 y COX-2. Tenemos anestésicos AINES preferenciales, que va a tener una acción sobre ambas COX, tanto 1 como 2, pero un poco de preferencia hacia COX-2 y tenemos los selectivos estrictos hacia la COX-2. No me voy a meter mucho en esto, pero nosotros sabemos que dentro de la cadena de inflamación que podemos obtener es a partir de los fosfolípidos, y dentro de estos la enzima, la fosfolipasa 2, es la que nos va a dividir entre ácido araquidónico y vamos a tener la vía de la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. Y cuando nosotros utilizamos corticosteroides, ¿sí? Nosotros vamos a cortar el camino aquí. Entonces, cuando nosotros cortamos el camino de esta manera, nosotros cortamos inclusive las COX que son funcionales para la homeostasis tisular. Entonces, por eso es muy delicado empezar a utilizar corticosteroides de entrada, cuando yo puedo utilizar otro tipo de AINES que me van a permitir controlar un poco mejor el aspecto, especialmente en pacientes que son sistémicos. Entonces, lo que yo quiero es disminuir la producción de prostaglandinas, neurotransmisores, para poder controlar el dolor que se va a presentar a futuro. Entonces, dentro de los AINES, y estoy poniendo esta tabla únicamente como ejemplo, tenemos los no selectivos, en el caso de la aspirina, que ustedes saben que para controlar un dolor dental no es muy efectiva. Entonces, nos vamos a otro tipo de AINES que vamos a utilizar. Dentro de esos tenemos los preferenciales. Y dentro de ellos tenemos los derivados del ácido propiónico, que tenemos el naproxeno y el ibuprofeno, por ejemplo. Dentro de los dos estudios ya largos nos indica que el naproxeno sódico no llega tanto a controlar el dolor dental como lo hace el ibuprofeno. Luego tenemos otro tipo de derivados del ácido enólico como el meloxicam, el piroxicam, el derivado del ácido indol-acético, el diclofenaco, el ketorolaco, que también se utiliza bastante para dolor severo. Generalmente los cirujanos maxilofaciales he visto que mandan bastante ketorolaco con paracetamol. No sé si hay alguien que nos está acompañando en cirugía. Y tenemos los selectivos. Y dentro de estos dos tenemos el etoricoxib y el celecoxib. El etoricoxib es uno de los que utilizo más en la parte clínica porque requiere una sola toma. Y ustedes saben, a veces el paciente no está pendiente de la toma de los analgésicos y generalmente están diciendo, no, doctor, lo que me mandó no me sirve para nada. Y si le preguntas, me dice, ¿cuándo se tomó? No, me tomé en la mañana y ¿qué hora es ahora? A las 7 de la noche. No volvió a reponer la dosis porque la vida media, por la vida media de los fármacos hay que ir reponiendo esto. Entonces, si yo tengo un medicamento que me permite controlar el dolor, yo prefiero utilizar etoricoxib. También utilizo ibuprofeno, no crean que no, pero también depende, porque, por ejemplo, en mi medio, el etoricoxib es un poquito más costoso que el ibuprofeno.
y atiendo pacientes de todos los estratos. Entonces sí también manejo esa parte, ¿no? De ver si puede adquirir los medicamentos o le puedo ayudar de alguna forma. Y son formas que yo tengo que ver cómo voy a manejar a los pacientes. Tenemos analgésicos que son narcóticos o no narcóticos. Sabemos que los narcóticos me producen adicción, los no narcóticos no producen adicción, y dentro de estos tenemos el paracetamol y la Prox-3. Una cosa que estaba leyendo, y ya ha sido un estudio bastante antiguo que realmente no sabía y debo reconocer, es que cuando se utiliza INES o paracetamol, yo puedo tener una ayuda extra con la cafeína, porque la cafeína me va a ayudar a, a bloquear ciertos receptores del dolor. Entonces, cuando yo tengo este control con el paracetamol, que va también a actuar a una vía central, a diferencia de los AINES que trabajan en una vía periférica, yo al paciente le mando paracetamol con algún ibuprofeno y le digo vaya a tomarse un cafecito. Entonces, me ayuda a potenciar un poco más la acción analgésica, y ya está reportado en varios artículos desde hace muchísimo tiempo, y en realidad yo no lo conocía de esa manera. Entonces, es algo que nosotros también podemos ir aplicando, el tema de utilizar cafeína. A menos el café, más o menos un café tiene creo que unos 130 miligramos de cafeína. Hay el té verde o hay otro tipo de medicamentos, de tés o de cosas que nos pueden ayudar a tener cafeína cuando nosotros requerimos. Entonces, son cosas que nosotros podemos hacer para mejorar ese tema. Esta es la tabla de Oxford. Es una tabla que ya tiene algunos años, y se hizo un estudio bastante grande de todos los analgésicos, la cantidad de estudios que se hizo a partir de eso, la gente que se utilizó para analizar, y la proporción de alivio de dolor que se tiene por encima del 50%, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, si ustedes se fijan, el ibuprofeno de 800 miligramos es uno de los que más nos ayudan en el tema de control del dolor, ¿sí? No se diga cuando a este le puedo ayudar con la utilización de un paracetamol que va a actuar por otra vía. Como les dije, no va a actuar por una vía periférica, sino tal vez por una vía central, o utilizar un ibuprofeno de 600 miligramos. Actualmente se sabe que los opioides versus los AINES no mejoran en el tema de dolor, hablando del tema del dolor dental, no hay mucha diferencia entre el uso de AINES o de opioides. En general, el problema, por ejemplo, en Estados Unidos es que hay mucha adicción al uso de opioides, y eso es lo que ha provocado también problemas de salud pública. Entonces, están tratando de empezar ya desde algún tiempo a informar a la gente que en realidad el tema de dolor se puede manejar también con AINES. Ahora, lo que me preguntaban también hace un momento era con estómago vacío o con estómago lleno, por ejemplo, la administración de AINES. Se puede hacerlo de las dos formas y no haría diferencia. ¿Por qué? Porque el hecho de utilizar AINES, cuando pasa torrente sanguíneo, van a bloquear la COX-2 con estómago lleno o con estómago vacío. La COX-1, perdón. Si ya bloquean eso, yo ya no tengo la producción de ese moco que me va a ayudar con el tema de control de ácidos. Y si yo ya tengo paciente con gastritis, créanme que le voy a complicar un poco más la gastritis, le dé con alimentos o le dé sin alimentos. Entonces, es muy importante en el momento de la historia clínica y de la anamnesis poderle preguntar al paciente en general si sufre de gastritis, ha tenido úlceras gástricas, para determinar qué tipo de medicamentos son los que voy a poder utilizar. Y en el caso de que esté con tratamiento, sin pena, yo cojo el teléfono y llamo al médico de cabecera y le proporciono todos los medicamentos que estoy pensando enviar para que él también me dé una guía. Entonces, a veces creemos que somos todólogos en el tema, inclusive pacientes que me han llegado de cáncer, me decían que solo hay como darle cierto tipo de AIN o que hay que mandarle opiáceos. En realidad, el manejo de pacientes con cáncer tiene que ser de cabecera con el oncólogo que lo está manejando. Es comprobado, si ustedes pueden ver ahí, me parece un estudio de Cochrane del 2017 en el manejo de pacientes con cáncer, que en realidad los AINES no producen ninguna diferencia en manejo de dolor, porque hay otros aspectos que se están produciendo en el organismo del paciente con cáncer que me provocan dolor, y no es necesariamente hablando del odontogénico. O sea, si tengo un paciente con cáncer de cabeza y cuello, yo voy a tener problemas en el manejo de ese tipo de dolor. Aparte que tengo el dolor dental,
que me puede exacerbar otro tipo de dolores, mi función en este caso es tratar de controlar o esa infección o ese dolor que está teniendo el paciente, pero el dolor general que está teniendo a nivel bucal, de ardor, hay mucositis, depende si está con radioterapia o quimioterapia, es muy importante conversar directamente con el oncólogo sobre qué le voy a mandar y qué le va a funcionar a ese paciente. Entonces, no hay una receta de cocina exacta con el tema de con el tema de qué medicamento exacto puedo mandar desde la parte odontológica al paciente con cáncer, sino simplemente, amigos, no nos hagamos problema, no nos cuesta nada conversar con el oncólogo que le está manejando y decidir qué tipo de medicamento él puede recibir. Ya me desvié un poquito del tema, pero esta tabla larga, si a alguien le interesa, le puedo enviar igual el artículo. Hay artículos nuevos en este sentido, pero esta me pareció que es uno de los artículos más completos que se puede tener de varios estudios, es un metaanálisis enorme de qué es lo que nos está funcionando y qué no. Listo. Acabamos con la premedicación y lo que puedo yo mandar antes de empezar a tratar de mi paciente. Entonces vamos a hablar de los anestésicos tópicos. Ya tengo a mi paciente sentado. Yo antes no les paraba mucha bola el tema de anestésicos tópicos, pero digo, no, eso es... yo al paciente le molestaba, le digo, ya tan grandote y creyendo en cucos como que si no fuera a funcionar. Depende el tipo de anestésico tópico que estoy utilizando y como somos medios adelantados, apurados, queremos hacer todo rápido, poner ya la aguja, empezar a que se anestesie, abrir, poner el campo y acabar nuestra endodoncia, sí es importante esto, ¿sí? Entonces, al paciente y a nosotros, que ya nos han pinchado con las vacunas y todo esto, ¿qué nos interesa? Que no nos duele el pinchazo. O sea, entonces tengo que manejar algún tipo de anestésico tópico. Por eso les digo, cada cosita que yo voy haciendo en el paciente va sumando a cómo el paciente me va hasta percibir o cómo va a tomar mi tratamiento. Al paciente no le interesa si su endodoncia tomó el conducto lateral, si llegó hasta el ápice, se habló en el dentapical, se ve hermoso, si creen que pasa o no cemento es hermoso, el puff, o no pasar el puff, miren cómo me quedó esa curva, al paciente no le importa. Al paciente lo que le interesa es que no le duela, se lo haga eficientemente el tratamiento y no tenga que volver a cada rato a la tortura de sentarse en el sillón odontológico. Entonces, si me puedo ayudar de un anestésico tópico, generalmente nosotros manejamos la benzocaína al 6 o al 20%, tanto en gel, en crema, en spray, también hay lidocaína. Hay una lidocaína que me gusta muchísimo, que es la de, no trabajo para Ceptodon, ni soy speaker de Ceptodon. Me parece que es una lidocaína al 10 o al 15%. Si alguien sabe exactamente el porcentaje, ahorita no lo recuerdo, pero que me funciona bastante bien. Entonces yo no lo coloco directamente en spray en la boca del paciente, porque sabe horrible. O sea, yo una de las cosas que agradezco a mis profes de endodoncia es que me hacían probar todo lo que metía en la boca del paciente. O sea, sí, pues sonó raro, pero bueno, me hicieron probar hipoclorito, EDTA, clorexidina, el anestésico tópico. Entonces, yo tengo que saber también que voy a tener una experiencia desagradable con mi paciente si es que yo no tengo un poco de cuidado cuando estoy manejando el caso. Entonces, si yo cojo al pobre paciente y le echo el spray en la boca y le hago tragar, imagínense la sensación que va a tener. Entonces, el anestésico tópico lo humedezco en una torunda de algodón o en una bolita de algodón y le coloco en la zona donde voy a inyectar. Y me quedo ahí por lo menos unos 3 minutos. ¿Sí? El problema, como les digo, es que nosotros vivimos apurados y tratamos de retirar ya el algodón así, ya le puse, ahí está el spray, ahí está el gel, entonces ya le pongo el pinchazo y el paciente igual lo va a sentir. Entonces, sí logro por lo menos una anestesia tópica de la mucosa de unos 3 a 5 milímetros, que ya es ganancia, ¿sí? Entonces, ya por lo menos el pinchazo me va a querer. Entonces, la buena mano o la mala mano que hablan los pacientes sí depende también del día que nosotros hemos tenido. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos cuenta en esto. A ver, cuando yo ya estoy en el área, ya puse mi anestésico tópico, reviso a mi paciente y voy a ver mi manejo intraoperatorio, yo tengo que ver ciertas cosas. El dolor durante las pruebas pulpares, ¿sí? Si es que yo, por ejemplo, ya hice mi diagnóstico y el paciente le está doliendo un montón, ya sé cómo está. Por ejemplo, en la parte de docencia es diferente porque a veces sí les decimos a los alumnos, hagan pruebas de vitalidad. Pero si un paciente ya les está diciendo y ustedes están viendo que esa pieza
está terrible para tratar y está súper sensible. Y encima más cogemos el Endo Ice a menos 50 grados centígrados y le ponemos en esa pieza dentaria, o sea, imagínense el dolor que va a sentir el paciente. Entonces tenemos que tener un poco cuidado, inclusive cuando hacemos pruebas de percusión. Yo en realidad empiezo a hacerlas con el pulpejo del dedo inicialmente, para decir, porque si el paciente les está diciendo, no soporto tocarme con la lengua y nosotros vamos con la lanza del espejo y le lanzamos contra la cúspide que más le duele, obviamente eso le va a crear mucha más ansiedad al paciente. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado cuando estoy utilizando. Entonces, la forma de darme cuenta que algo está yendo mal en el tema de manejo intraoperatorio es que cuando ya anestesié, coloqué mi anestesia, la que ustedes prefieran, y yo les voy a decir cuál los estudios nos están diciendo que funciona mejor, inyecto, ya está el paciente acostadito, está aislado, y empiezo a utilizar mi turbina y empiezo a sentir hipersensibilidad. ¿Por qué no me detengo? ¿Sí? Yo veo a veces que pasa que no, ya le va a pasar y dale a la turbina hasta llegar a... No, ya cuando llegue a cámara, aguántese un ratito, ya le abro. Entonces, esas cosas que nosotros hacemos durante el procedimiento son las cosas que no las debemos hacer nunca y, y nosotros mismos no quisieran que hagan con nosotros. Entonces, si yo ya tengo dolor en el corte de dentina, quiere decir que eso no está funcionando, mucho menos cuando llegue a cámara pulpar. Y cuando esté con instrumentación, menos. Entonces, estoy dentro de la cámara. Para mí, la última cosa que yo puedo hacer en un paciente es poner una anestesia intrapulpar, porque eso duele y ustedes saben, y los que hacen endodoncia saben que ese es uno de los dolores más fuertes que tiene el paciente, y uno les dice, tranquilo, empieza goteando su oído y boom, y eso tiene que tener presión porque tiene que entrar un poco el líquido dentro de cámara pulpar. Entonces, imagínense, trato de meter el líquido del anestésico en una cámara, en un conducto que está cerrado, que no ha sido instrumentado, para que milagrosamente ese anestésico pulpar, ese anestésico que estoy colocando, se difunda a través de los canales. Entonces, no es así la forma como debemos manejar el dolor. Entonces, si yo ya tengo algún problema con los pacientes, yo tengo que detenerme en ese momento. Entonces, si no estoy seguro que está anestesiado, el problema es que tenemos que retirar el dique. Entonces, ay, no, me toca retirar el dique. Hagámoslo. No hay cosa más tranquila que trabajar con un paciente que no está saltando cada momento. Entonces, son formas de darme cuenta que en realidad no está anestesiado. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, dentro de las recomendaciones que les puedo decir en este sentido es, uno, un diagnóstico preciso de los síntomas previos. Preguntarle al paciente qué le estaba molestando, le dolía el frío, le dolía el color, le dolía masticar, era espontáneo. Todos los antecedentes que tuvo ese paciente me van a dar una idea de lo que está sucediendo. La premedicación me ayuda, una buena anestesia local nervio dentario inferior. Coloco el anestésico en el troncular, espero 5 minutos hasta que el labio está adormecido y yo después de unos 10 minutos administro un refuerzo. ¿Ya? El refuerzo ya les voy a mencionar cómo yo lo manejo. No sé si alguien igual puede aportar en el chat de lo que estamos viendo. Estamos viendo que tenemos ya 300 personas conectadas, que me da mucho gusto, pero nosotros podemos manejarlo de esa manera. Entonces, nunca esperamos. Y el problema es que cuando nosotros manejamos anestésicos locales, asumimos que pasan ciertas cosas en el paciente, como por ejemplo, que eso es algo que les voy a mencionar, que tomamos como un parámetro para decir que el paciente ya está anestesiado. Colocamos la troncular, llega el paciente, le preguntamos, ¿ya se le adormeció el labio? Ah, ya, listo, voy. No es así. El labio no es un indicativo de anestesia pulpar. La anestesia pulpar es de las últimas que conseguimos en el transcurso de que nosotros colocamos el anestésico, la anestesia troncular o los refuerzos que nosotros podemos hacer, por ejemplo, con articaína a nivel vestibular o a nivel lingual, que la anestesia troncular es la que más nos trae problemas y es la que más nos trae dificultades. Y a veces trabajamos en pacientes que están todavía con dolor y todavía no ha tenido una anestesia profunda, y eso es lo que nos va a dar problemas durante el tratamiento. Entonces, no me voy a detener mucho en esto, ¿sí? Pero dentro de las características que nosotros tenemos de los anestésicos locales, tenemos que tienen una característica lipofílica, que esta acción lo que le permite es la penetración, la fijación y la actividad. Tenemos de la unión, y dentro de eso nosotros sabemos que tenemos dos tipos de anestésicos, tenemos tipo éster y tipo amida.
Obviamente el éster es el que ya está descartado en el uso odontológico por los problemas de alergias o el tema de unión a proteínas que ellos tenían. Tenemos una cadena hidrocarbonada y la característica hidrofílica, que es lo que le permite que se empiece a unir a la fibra nerviosa y empiece a actuar sobre los canales. Entonces, el inicio de la anestesia depende netamente de esto, de la proximidad del sitio de inyección. Si yo coloco mi anestesia por una zona que está lejos de donde está el tronco nervioso, no va a funcionar. A veces igual, para nosotros se nos hace un poquito más fácil colocar una anestesia infiltrativa en el maxilar superior, pero resulta que le colocan la anestesia infiltrativa en la mitad de la raíz. A mí lo que me interesa es llegar al ápice. Otra forma, y es una de las cosas que menciona bastante el doctor Jorge Bere, y hay varios estudios al respecto, que se hizo estudios con contraste en el anestésico cuando se aplica una troncular, es que el paciente hable. Entonces, cuando el paciente habla, ¿sí? Le dejamos de hablar, nos empieza a contar de su vida, de su ansiedad con el odontólogo y que le fue mal con el anterior y que no sé qué, y etcétera, etcétera, etcétera. El paciente sigue hablando. El anestésico no está en la zona donde tiene que actuar. Entonces, cuando yo coloco un anestésico local, especialmente las tronculares, el paciente tiene que cerrar la boca, aunque suene feo. Le dicen, cierra un ratito la boca, por favor, no hable, quédese tranquilo. A mí no me gusta mucho que los pacientes hablen cuando estoy en los procedimientos, por eso me dicen endodoncista, porque puedo colocar un dique de goma, pero sí el anestésico tiene que estar ahí, concentrado en esa zona para que empiece a actuar, porque tiene que atravesar una fibra mucho más gruesa. Entonces, la duración de la acción va a depender de la velocidad de esta que les menciono, de la difusión de canales de sodio, y sobre todo cuando yo me sobrepaso el tema de administración de anestésicos, que es raro. Yo realmente no he visto administraciones por encima de los 6 cartuchos, o sea, les podría decir 7. Tal vez en los cirujanos a veces colocan bastantes cartuchos en el momento de hacer sus procedimientos, pero tenemos que tener en cuenta que los órganos que generalmente se afectan cuando yo tengo una sobredosis de anestésicos son los órganos grasos, y dentro de esos tenemos el cerebro y el corazón, que van a ser afectados por la administración. Entonces, como les mencionaba anteriormente, los odontólogos tienen un porcentaje muy elevado de fallos en el momento de hacer especialmente la anestesia mandibular, y sobre todo cuando yo tengo una pulpitis irreversible sintomática o tengo una periodontitis apical sintomática, o los dos combinadas. Entonces, ¿cómo valoramos o cómo estamos valorando? Lo que les mencioné anteriormente. Está adormecido su labio, se le adormeció su lengua, y esto no son determinantes de anestesia pulpar. Entonces, no son procedimientos que yo tengo que seguir avanzando cuando automáticamente el paciente me dice, sí, ya se me durmió. Entonces, bueno, échele, vamos a la cámara pulpar, abro, y ese paciente sigue saltando y yo ni siquiera he atravesado 2 milímetros de dentina y el paciente le está doliendo. Entonces, son cosas que yo tengo que esperar. La forma adecuada, y los artículos nos dicen que es tratar de, uno son las pruebas pulpares, que es lo más fácil que nosotros podemos hacer, y el que tenga no fue el nombre, un eléctrico, bueno, me entienden, ya se me fue completamente el nombre. Cuando yo creo, una prueba eléctrica, perdón. Cuando hago una prueba eléctrica voy a determinar de mejor manera si es que está o no anestesiado el paciente, y yo ya puedo empezar con un tratamiento. Entonces, son cosas que me tengo que tomar el tiempo, especialmente en pacientes que ya me vienen con dolor. Entonces, las cosas que yo hago con el paciente antes de empezar son cosas que a mí me van a dar tranquilidad. Entonces, si yo no tengo bien puesta mi anestesia, no tengo bien puesto mi dique de goma, no voy a hacer un buen vitalómetro. Muchas gracias, Nasa Peña Herrera. El vitalómetro. Entonces, no voy a hacer un buen acceso en la cámara pulpar, mi paciente va a sentir dolor, yo no voy a estar tranquilo, me voy a demorar en mi tratamiento, la instrumentación va a ser un horror, Entonces, son una serie de pasos que cada vez que yo me equivoco en uno de ellos, voy entorpeciendo mi tratamiento. Entonces, no hay cosa más sabrosa que sentarse con un paciente que llegó con un dolor terrible, la anestesié, logré que llegue la anestesia pulpar a la zona, y cuando yo empiezo a trabajar, el paciente ya no siente nada, está relajado, está tranquilo, mi axilar está tranquila, no está asustada, succionando a cada rato, viendo el anestésico, páseme otro. Entonces, son cosas que tenemos que considerar el día a día.
O sea, a mí me gusta mucho hablar del tema clínico y también sustentarme con el tema de artículos, de evidencias, que es lo que nosotros nos hace funcionar. Ahora, ¿a qué le considero un éxito o un fracaso en endodoncia? Entonces, el éxito es obtener el efecto anestésico durante los primeros 15 minutos y que ese anestésico esté funcionando una hora, la hora de mi procedimiento. ¿Cuándo es un fracaso en mi anestesia? Cuando tengo una anestesia interrumpida durante los primeros 60 minutos y no lograr el efecto anestésico en tejidos blandos, porque los tejidos blandos son los primeros en anestesiarse. Entonces, si yo no tengo efecto anestésico en tejidos blandos, no debo proceder como procedimiento hacia endodoncia. Y tener estas consideraciones. ¿Les ha pasado que el paciente les llega y les dice, sabe que el odontólogo anterior me tuvo que poner unos 4 cartuchos porque no funcionaba mi anestesia? Me demoro mucho tiempo. Acabó mi procedimiento a la hora y en la casa me empezó ahí sí sentí que se me amortiguó hasta el ojo. Entonces son cosas que yo tengo que tener en cuenta en el momento de manejar mi paciente. Si ya tienes antecedente de dolor, es algo que debo fijarme dónde colocar bien mi troncular, hacer mis refuerzos, si quiero colocar mi intraligamentosa, eso ya lo veremos, pero es algo que siempre tengo que tener en cuenta de que el paciente no está recibiendo el anestésico de forma adecuada. Hay pacientes que tal vez la división o en la zona de la mandíbula, perdón, está un poco hacia atrás, la zona de ingreso del dentario inferior. Entonces estoy colocando donde me dijeron que tengo que colocar la técnica, pero resulta que está un poquito más arriba, entonces no le funciona. ¿Sí? Entonces, todas estas consideraciones antes de empezarnos a angustiar de que, ay, no le pasa el dolor, está saltando, estoy con la turbina, el paciente le duele y ahora, son algo que nos va a disminuir inclusive a nosotros la ansiedad del momento que estamos manejando. Nosotros sabemos que tenemos 2 tipos de anestésicos, de tipo éster, y dentro de esto, cuando hablamos de anestésicos tópicos, es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Si yo tengo pacientes que tienen alergia a anestésicos tipo éster, yo no puedo utilizar benzocaína, ¿ok? Si yo tengo un paciente que tiene alergia a este tipo de anestésicos, no puedo utilizar benzocaína porque puedo provocar una alergia, una dermatitis, dolor seco con el paciente y porque se produce un ácido paraminobenzoico que es altamente alergénico, ¿sí? Entonces, dentro de esto es algo que nosotros no podemos utilizar. Ahora, el problema de estos es que tienen esta baja afinidad a proteínas. Entonces es como inyectar el medicamento y apenas muy pocas se ligan a proteínas, muy pocas moléculas del medicamento se unan y el resto se desperdician y el resto se eliminan. Y dentro de estos ejemplos nosotros tenemos la procaína, la tetracaína y la cloroprocaína. Luego tenemos los anestésicos de tipo amida, que a mis alumnos del posgrado les digo que hagan este uso mnemotécnico. La amida son como, cámbienle la D por la G y es la amiga, o sea, son como que mucho más nobles en el tema de manejo de anestésicos porque tienen una poca probabilidad de alergias, que es por debajo del 1%, tienen un buen coeficiente de disociación del pKa, que es mayor que el tisular, y dentro de estos tenemos el ejemplo de la lidocaína, la mepivacaína, la prilocaína, bupivacaína, articaína. Ahora, ¿puedo mezclar estos medicamentos? Sí puedo porque pertenecen al mismo grupo. Entonces yo no tengo problema de a veces utilizar mepivacaína, ya vamos a hablar del tipo de pH, que es algo que se menciona, y después reforzar con una articaína o colocar un lidocaína a nivel de troncular y reforzar con articaína. Entonces no tengo mayor problema en esta mezcla, entonces lo puedo utilizar. Entonces, la potencia del anestésico está dado por lo siguiente: tener una mayor liposolubilidad. Un anestésico que es más liposoluble tiene mayor potencia. La unión a proteína se da por la duración del anestésico y el constante de disociación, que es del pKa, de cómo llegan los iones, dependiendo del pH de los tejidos a la zona de acción, es la rapidez de acción que yo tengo. Les he puesto esta tabla, igual no nos vamos a detener mucho acá, pero sí quiero que se fijen dentro de qué medicamentos son los que tienen mayor unión a proteínas. Y dentro de esos tenemos la articaína y bupivacaína. Yo la lidocaína en la parte de endodoncia he dejado de utilizarla un poco porque he descubierto ya hace algunos años, no sé en otros países cómo se maneja, en Ecuador, por ejemplo, entra bastante lidocaína. Entonces, yo lo que conversaba, ¿por qué es esto? Es porque el odontólogo es lo que pide.
¿sí? Entonces, a las casas comerciales, si es que no le pides que traigan algo, pues no lo traen, porque no les sale comercialmente vender algo que no sale de sus perchas. Entonces, cuando nosotros conocemos en realidad ya la acción de los anestésicos, yo puedo darme cuenta qué es lo que tengo que utilizar. Y en este caso, como vamos a ver más adelante, la articaína me funciona bastante bien. Me van a decir algunos, no, es que la articaína en ciertas concentraciones es neurotóxico. No en las concentraciones que nosotros utilizamos, solo en concentraciones muy altas y no es algo que está demostrado. Alguien me está diciendo algo, María Lima, perdón. Me voy a regresar un segundito, me estaba pidiendo que coloque la diapositiva anterior. Les estoy siguiendo. Si tienen alguna pregunta, puedo detenerme igual en este momento y conversar un poco de lo que quieran hacer. ¿Ok? Ya me regresé ya le tomo foto, doctora, entonces ya puedo avanzar. Todo lo que necesiten, ustedes me avisan y yo se los envío. No hay ningún problema. Ahora, tenemos estos medicamentos, sí. Me decían, la mepivacaína y la articaína, lo mejor, sí, funcionan bastante bien. Por ejemplo, cuando nosotros hablemos, y me va a saltar un poquito de esto, aquí me voy a detener por la secuencia de bloqueo, ¿ok? La secuencia de bloqueo es más o menos para darme cuenta, no es un orden exacto y no quiero que lo tomen como les decía, como una receta de cocina que va a pasar, pero más o menos el tipo de fibras que van a estar estimuladas en el momento cuando yo coloco un anestésico con adrenalina son estas. Tenemos el tipo de fibras B, perdón, que van a producirme una vasoconstricción inicial. O sea, perdón, a ver, perdón, el receptor B, ¿ya? Que se encarga de la vasoconstricción, va a ser bloqueado por el anestésico local, entonces va a ser todo lo contrario. Me va a producir una vasodilatación. Entonces, cuando yo coloco un anestésico, va a haber esta vasodilatación y va a haber un ligero aumento de temperatura en la zona. O sea, a veces esto no es muy medible, esos son estudios que ya se han hecho y que más o menos estudian cada fibra nerviosa. Por eso en el tema de manejo de dolor, a la parte pulpar y a los nervios les estudian un montón, porque en realidad estos nervios están conectados directamente con el dentario y eso va al trigémino y ya va a nivel cerebral. Entonces es algo que sí ha creado bastante estudio en ese sentido y vamos a saber cómo se puede manejar. Ahora, tenemos después las fibras A delta que van a controlar el dolor, la temperatura, el tacto, igual como las fibras C. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, el paciente ya no va a sentir cambios en la temperatura y tal vez el dolor que sentía cuando le colocaba aire o le colocaba agua va a ir disminuyendo. Entonces, eso quiere decir que va avanzando mi anestesia en el paciente y ya puedo ir empezando a percibir que ya está con una anestesia profunda y puede empezar mi tratamiento. Luego tenemos las A-gamma, las fibras A-gamma, que se encargan del tono muscular y se encargan de la propiocepción. Entonces, han visto en los niños qué es lo que sucede, que el paciente empieza a decir, es que tengo la cara hinchada y se tratan de topar medio lejos y no tienen idea dónde está la zona de su rostro. Entonces, es porque estas fibras han sido ya bloqueadas y el paciente ya no está sintiendo esto, ya pierde la propiocepción. El paciente pregunta, a veces pacientes que no están familiarizados con el odontólogo no han tenido mucha contacto con anestésicos a nivel troncular, dicen, Doc, tengo la cara hinchada, présteme un espejo, déjeme ver, es que siento que se hinchó. Entonces es porque ya perdí esta propiocepción, ¿sí? Y eso se da por ese estímulo a las fibras a gamma y cuando ya se disminuye el tacto, cuando yo ya empiezo a percutir nuevamente, le hago la prueba al paciente, le presiono con el pulpejo del dedo, el paciente me dice, sí, ya me está pasando, ya no me duele tanto como antes. Entonces, lo último que al paciente se le va y quisieran que hicieran en su clínica como la práctica de ver cuando un paciente tiene dolor a la percusión, si es que realmente el dolor del ligamento cuando se presiona es lo último que se va. Porque a mí me ha pasado y he estado viendo con mis pacientes justamente esto que me parecía interesante, es que presionaba con el pulpejo del dedo y el paciente, lo último que se le iba era el dolor al tacto y a la presión del ligamento periodontal. Y ya la parte del dolor al frío y al calor había desaparecido. Entonces, toda esta secuencia que se produce cuando yo coloco la anestesia al paciente son cosas que tengo que tener un poco en la cabeza cuando estoy esperando a que empiece mi tratamiento de endodoncia. ¿Ok? Entonces, dentro de los factores farmacocinéticos que yo puedo tener,
tenemos en la parte de absorción el volumen, la concentración del anestésico local, el tipo de hueso donde estoy colocando, si es que es un hueso compacto, es un hueso esponjoso, el tipo de anestésico, si estoy usando o no vasoconstrictores, la unión a proteínas que tiene, el metabolismo hepático de los anestésicos y la secreción renal cuando tengo pacientes con problemas sistémicos. Entonces, las posibles causas que yo pueda tener que me dificulte que funcione un anestésico es el pH, que es algo que todavía es, no lo diría irrelevante, pero sí complicado de que se lo compruebe exactamente. Entonces hay estudios que dicen que sí, en un tejido inflamado el pH es importantísimo para que llegue a producirse un anestésico local. Hay otros estudios que están en contra y no creen que es algo que es muy importante en ese momento. Yo considero que sí, especialmente cuando tengo pacientes con periodontitis apicales agudas, cambiar el tipo de anestésico que yo estoy utilizando. Por ejemplo, yo utilizo una mepivacaína sin vasoconstrictor, porque ¿qué sucede con el vasoconstrictor dentro del anestésico? Me cambia el pH, la adrenalina es ligeramente ácida. Entonces, si yo inyecto o coloco el anestésico en una zona con un pH ácido, este anestésico no se va a difundir tan bien. Pero hablamos de un pH que es mínimo, que a veces se mueve entre 0.5 y 0.7. Por eso hay algunos autores que no le dan mucha importancia a este aspecto, pero he visto que en la parte clínica, y eso es lo complicado, y eso quiero que me entiendan en la parte de estudios, hacer un estudio clínico es durísimo y requiere mucha rigurosidad. Entonces, para que yo pase a aplicar algo que realmente estoy viendo en clínica, es un estudio que lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo. Hablamos a veces con los investigadores que tenemos en la universidad. Yo no me meto mucho, yo estoy, como les digo, a los PhDs y que están estudiando en la parte de la universidad, les digo que ellos son como los generales que me indican hacia dónde voy. Sí, y yo estoy en la trinchera y jugándomela con el paciente, viendo qué es lo que sale, qué medicamento es lo que funciona, qué técnica es la que tengo que hacer, pero me baso bastante en la evidencia científica. Y son cosas que yo tengo que aprender a leer y aprender a considerar en el momento que yo estoy manejando. Entonces, el pH lo que hago es colocar mepivacaína sin vasoconstrictor, ¿sí? Entonces, ustedes saben que la mepivacaína cuando utilizamos en pacientes no logro tener el tiempo que yo requiero en endodoncia para que pueda hacer mi tratamiento completo. Entonces, yo empiezo con mi mepivacaína, el paciente ya está inducido y yo refuerzo con otro anestésico, puede ser, generalmente es articaína, ¿sí? Después de un tiempo, para que pueda trabajar de manera más prolongada, porque ya logré que el paciente está anestesiado completamente. A veces hay inervaciones accesorias cruzadas, la precisión en la inyección, como les mencionaba, a veces nos confiamos demasiado cuando estamos colocando un anestésico y por más que sea maxilar superior y no logramos. Y he visto, o sea, está colocado en el primer molar superior y el paciente le sigue doliendo. Y dices, pero si es infiltrativa, debería absorberle muchísimo más rápido. Pues no, porque no estamos colocando el anestésico donde debe ir. Y depende del tipo de anestésico que nosotros estemos utilizando, porque la ventaja que tiene la articaína es que permite atravesar tablas, se difunde bastante bien, tiene esa afinidad, es más liposoluble, se acerca al tema de la membrana, entonces logra mayor profundidad y mayor efectividad atravesando tablas de hueso. Entonces, cuando yo coloco articaína, al menos en mandíbula, yo lo hago reforzando a nivel vestibular y a nivel lingual, ¿sí? Y he tenido buenos efectos. He colocado en algunos casos hasta el primer molar inferior y he tenido anestesia profunda sin necesidad de colocar una troncular. No les digo que lo hagan de esa manera. Yo he tenido efectos especialmente en pacientes que no tienen dolor previo. En pacientes que ya tienen dolor y que no han dormido y está terrible el tema de la inflamación, eso va a troncular, va un refuerzo con articaína por vestibular, por lingual, inclusive a veces intraligamentosa y espero. Hasta que no esté completamente fuera de dolor el paciente, yo no empiezo. Entonces, el dolor previo es algo que ya me está indicando que yo voy a tener problemas en el momento de anestesiar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo con la premedicación, como les había mencionado, que entre en mi ambiente, en mi burbuja del consultorio, que sea toda linda, toda tranquila, el paciente relajado, con su buena música,
y que ingresa a mi consulta como ya hablamos previamente. Entonces, cuando yo ya tengo estos antecedentes, yo ya tengo que ponerme en alerta de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ya hablamos de esto, no me voy a detener nuevamente, pero va de la mano. Como les dije, no es todavía algo definitivo, pero sí es importante tenerlo en cuenta en el momento que nosotros estamos manejando. Ahora, nosotros también manejamos vasoconstrictores. Dentro de esos, no sé cómo estoy de tiempo, si alguien me dice si podemos seguir o ya me detengo, creo que íbamos por 1 hora. Cuéntenme, mis queridos moderadores. Continúe, doctor, va bien. Ay, bueno. Muy bien. Entonces, me estaban preguntando, perdón que lea algunas preguntas, es un poco para adelantar el tiempo. ¿En qué casos utilizo articaína? Yo en realidad utilizo en todos los casos. Si no tengo, ya el lidocaína le he dejado desde hace algunos años de utilizarla. Desde el momento en que empezó a ingresar articaína, la utilizo prácticamente todo el tiempo. Ahora, cuando yo utilizo vasoconstrictores, nosotros tendremos que tener en cuenta que van a actuar sobre algunos receptores. Tenemos los beta 1, ¿sí? Entonces, lo que hace cuando se estimulan estos receptores es que voy a tener una reacción cardíaca. Y ahí es cuando nosotros tenemos el aumento de fuerza de contracción del músculo esquelético y sabemos que el anestésico o la adrenalina pasó por un vaso sanguíneo y llegó a estos receptores y me empieza a estimular. ¿Ya? Entonces, cuando tengo esto, es el paciente que empieza a tener taquicardia. El paciente le empieza a molestar, le empieza a doler, se asusta. Cuando nosotros no sabemos lo que está sucediendo, también nos asustamos, pero es algo que es momentáneo, ¿sí? Por eso también es importante la historia clínica para conocer todos los antecedentes del paciente. Yo en pacientes que están controlados, y si alguien me lo refuta, no tengo ningún problema y me lo pueden también decir. Si un paciente tiene controlada la presión arterial, yo sigo utilizando un anestésico con vasoconstrictor, ¿ok? Porque los beneficios que yo voy a tener en utilizarlo superan el tema de que ya está controlado, no tiene ningún problema. Siempre pregunto, ¿se tomó su medicación? El paciente me dice, sí, perfecto, puedo utilizarlo con cuidado de no dar un vaso sanguíneo, de poder revisar, de que esté colocando en una zona, hacer aspiración y poderme darme cuenta si estoy o no dentro. Después tenemos, cambiando de tema, volviendo al tema original, tenemos los receptores beta 2 que se encargan de los vasos sanguíneos y cuando son estimulados me producen una vasodilatación. Y es lo que nos sucede cuando nosotros cuando hacemos cirugía periapical y generalmente a estos los encontramos a nivel de los músculos, de estos receptores. Entonces, cuando yo coloco mi anestésico demasiado alto a nivel muscular, cuando estoy haciendo, por ejemplo, una cirugía a nivel de incisivos superiores y llego a colocar muy arriba el anestésico, voy a provocar una estimulación de estos receptores, lo que me van a provocar una vasodilatación y por ende voy a tener mucho sangrado, ¿sí? Por eso cuando nosotros utilizamos anestésicos, tenemos que tratar de enfocarnos a nivel de los receptores de alfa 1 que se encuentran, por ejemplo, el tejido como la encía, el tejido adherido de la encía. Entonces, si coloco en esa zona, ustedes se van a dar cuenta que inmediatamente se vuelve una zona isquémica porque se estimulan este tipo de receptores. Si yo coloco muy arriba a nivel muscular, me produce eso que les estoy mencionando, la vasodilatación, y voy a tener mayor sangrado cuando estoy haciendo una cirugía. ¿Ok? Ahora, el uso de odontología es para disminuir el sangrado, mantener más tiempo el anestésico en la zona infiltrada, ya conocemos esta parte, evitar un efecto tóxico al ser absorbido lentamente. Entonces, lo que siempre les menciono, cuando yo tengo un paciente que dice, es que tiene, doctor, por favor, utilizar sin vasoconstrictor porque yo soy hipertenso, pero sí estoy controlado. Lo que no se fijan a veces o tienen algún problema hepático o algún problema renal es que cuando yo no utilizo el vasoconstrictor, el anestésico pasa muy rápido, pasa mucho más rápido de lo que pasa cuando yo tengo un vasoconstrictor, por lo tanto es un poco más tóxico para el organismo, especialmente cuando yo tengo pacientes ya con problemas sistémicos, que como les mencioné anteriormente es algo que yo tengo que siempre conversar con el médico de cabecera. Y prolongo. No voy a parar mucho más tiempo en esto, que estoy con poco el tiempo encima, por lo que empezamos un poco más tarde, pero las concentraciones nosotros sabemos que es de 1 en 50,000, 1 en 80,000, 1 en 100,000, y lo que quiere decir estas concentraciones es que yo tengo 1 gramo diluido en 50,000 mililitros, 1 gramo en 80,000 mililitros y 1 gramo en 100,000 mililitros.
La dosis máxima que me recomienda la Asociación Americana del Corazón es que yo puedo utilizar 0.2 gramos. ¿Y cómo calculo esto? Si yo sé que en el caso de tener un anestésico que está a su dilución en 1 gramo sobre 100 mililitros, esto quiere decir que tengo 1000 miligramos sobre 100 mililitros, divido y voy a obtener este valor, que es 0.01 miligramos por mililitro. Cuando yo tengo un cartucho, ustedes saben que tenemos el cartucho de anestésicos, tiene 1.8 mililitros de su contenido. Lo que hago es multiplicar el 1.8 ml por 0.01 miligramos por mililitro, y esta es la concentración que yo tengo de adrenalina, ¿ya? Para llegar a la dosis máxima, que es la que me recomienda la Asociación Americana del Corazón, quiere decir que yo tengo estos 0.2 miligramos, que es la recomendación máxima, divido para 0.018, y voy a tener que no me puedo pasar más de 11.11 cartuchos. Entonces, no sé en qué punto alguien pueda sobrepasarse de 10 cartuchos de anestésico. Igual, estamos hablando solo del tema del vasoconstrictor, pero es una idea de en un paciente de 70 kilos cuánto puedo llegar. Las contraindicaciones de utilizar son las que no tengan buena irrigación, pacientes sistémicos no controlados, hablan de puedo utilizarlo en hipertensos hasta en estado 1, en estado 2 ya es un poco más complicado, pacientes con hipertiroidismo, tirotoxicosis, porque existe ya problema a nivel de la tiroides, zonas terminales de falanges, infartos, cardiopatías isquémicas, falla cardíaca congestiva, angina de pecho. Estos son los casos en que yo no puedo utilizar un vasoconstrictor. Pacientes con inhibidores de la MAO que estén tomando antidepresivos, diabéticos no controlados, mujeres embarazadas con hipertensión. Entonces, la clasificación que le damos de un estado normal, entre 120 y 80, hablan de prehipertensión entre 120 a 139 milímetros de mercurio, y la presión diastólica en 80-89. Ya atender a un paciente en estadio 2 ya es bastante complicado. Sí, hay pacientes que a veces los hipertensos les mantienen en este rango de entre 140, 190 en la diastólica, pero sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo empezar a trabajar con interconsulta con el médico tratante. Luego tenemos ya en la parte de solución anestésica, anestésicos al 2%, en el caso que es la lidocaína, al 3% y al 4%. No nos vamos a detener mucho en el cálculo de dosis, pero como les dije, en el tema de lidocaína puedo llegar hasta 13 cartuchos, depende mucho. Ustedes me van a decir, no, es que en el libro de Pepito Pérez dice que es hasta este punto. Sí hay muchas variantes en el tema de dosis máxima, pero no son muy diferentes entre uno y la otra. Lo que tengo que tener más o menos en cuenta es lo que yo tengo que ir manejando. Entonces, cuando yo manejo o cuando yo voy a ver un anestésico local, yo tengo que tener en cuenta los efectos adversos que puedo tener. Entonces, puedo tener efectos cardiovasculares, sistémicos, la metahemoglobinemia, parestesias o reacciones alérgicas, que generalmente están dadas por los conservantes de los anestésicos, ¿sí? Cuando yo coloco a nivel cardiovascular, puede aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando se sobrepasa las dosis que yo necesito, va a producir después una depresión, ¿ok? Entonces, todos estos efectos son los que yo tengo que tener en cuenta antes de administrar un anestésico local. A nivel del sistema nervioso central, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una fase excitadora, ¿sí? Que el paciente puede estimularse, aumenta la frecuencia cardíaca, el paciente está como muy reactivo, hay fasciculaciones musculares, hay temblones y convulsiones, y después yo voy a tener ya una fase depresiva que es la que ya me puede llegar inclusive hasta la muerte. Entonces ya tengo sedación, hipotensión y poder llegar a un paro respiratorio, que son cosas que no sé si alguno de los participantes ha vivido. Yo todavía no he tenido y espero nunca jamás en mi vida tener este tipo de sustos, pero sí es muy importante tener en cuenta la cantidad de medicamento que yo estoy utilizando. Me voy a ir un poco a las preguntas que me estaban haciendo al respecto de la articaína. Hablan de una parestesia del dentario inferior, sí, y justamente va de la mano de lo que ustedes, de lo que les mencionaba que es neurotóxico en grandes cantidades.
todavía no, los estudios no son muy sólidos en ese sentido como para poder decir exactamente que fue por la articaína o por el efecto de la articaína que produjo esto. Pero sí muchos estudios me están diciendo que en una revisión, por ejemplo, de la librería Cochrane, que es donde más o menos tenemos una idea de todos los estudios, analizan metaanálisis, revisiones y consideran qué estudios son los que nos pueden dar una guía para utilizar. Sí tiene la epinefrina, la articaína con epinefrina, una mejor profundidad de anestesia y llegar a la unión de proteínas que yo les mencionaba cuando hago un tratamiento de conductos. Entonces yo le estoy hablando del tema de endodoncia. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido el problema que me mencionaba Jesús Daniel Cárdenas con respecto a un efecto no deseado con parestesias. Pero, como les digo, no hay información muy sólida porque si es que fuera el caso de que sucediera que te produzca parestesia, la articaína, créanme que hubiera muchos reportes de casos en ese sentido. Entonces es algo que nosotros sí podemos utilizar con seguridad. Yo en tronculares, no les voy a mentir, yo utilizo también lidocaína en troncular y refuerzo con articaína. No hay problema en utilizar los anestésicos, por ejemplo, como les dije, utilizar mepivacaína en el caso de que quiera controlar un dolor que está muy agudo por el tema de pH que ya conversamos anteriormente, y después administrar articaína para alargar un poco el tiempo de acción que yo tengo con el paciente para poder terminar mi tratamiento. Nosotros tenemos varias técnicas. Generalmente utilizamos la intraperióstica. No, la submucosa se hace para cirugías menores, remoción de espículas, cirugías gingivales, algo un poco más pequeño. Tenemos la técnica intraligamentaria también, ¿sí? Que lo que hacemos es, no se utiliza como una técnica principal, sino como una técnica secundaria. Entonces, coloco mi anestesia troncular y después paso a mi técnica infiltrativa, en vestibular, en lingual. Yo les hablo más del tema del dentario inferior, de la anestesia del dentario inferior, porque es la que más nos cuesta a veces lograr. Y muchos de ustedes van a decir, sí, o sea, es la que sí nos revienta la cabeza en el momento que estamos manejando un paciente, especialmente cuando tenemos estos diagnósticos complicados de pulpitis irreversible sintomáticas o periodontitis apicales aguda. Entonces, sí tengo que tratar de utilizar otro tipo de técnicas que me puedan ayudar en ese sentido. Tenemos técnicas intraóseas, ¿sí? Que tiene bastante efectividad en el tema del manejo de dolor. El tema es que yo necesito ya otros dispositivos. No sé, en mi país no está disponible. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia con eso, pero la literatura sí nos dice que pues, nosotros podemos utilizarla de mejor manera. Entonces, la utilización de esto o la administración de anestesia intraseptal, que es lo que les mencionaba, sí me mejora. O sea, el atravesar la tabla, como está en esta zona de acá, se hace el ingreso con la aguja, con un micromotor, y de ahí se conecta el émbolo con el carpul y se inyecta el anestésico en esa zona. Entonces lo que hago es entrar un poco más de la parte de la tabla, de la cortical, entonces puedo colocar mi anestésico en esa zona y se va a difundir de mejor manera. Entonces, como les digo, no tengo experiencia en este sentido, por eso no hablo mucho del tema, pero más o menos la técnica se maneja de esa manera. Como les dije, tenemos después la anestesia intrapulpar, que es la anestesia que, como les dije anteriormente, es la que más dolor le va a causar al paciente. Entonces, no digo que sea un fracaso de todas mi resto de tratamientos o el tratar de complementar con la anestesia, las técnicas de anestesia que utilicé anteriormente, pero la intrapulpar, yo para mi manera de pensar, es la última que yo intento hacer. Sí, me van a decir, no, pero ya es otra cosa sentado con el paciente. Justamente porque me siento con el paciente todos los días, me doy cuenta que es una técnica que duele demasiado. Entonces, sí es importante que yo me pueda sentar con el paciente, darme mi tiempo, darle lo que él necesita en esa cita que yo tengo que manejar su dolor, manejar su ansiedad y no llegar tanto a este tipo de técnicas que sí producen dolor. Que la he utilizado, obviamente no voy a ser hipócrita y decir que no la he hecho, pero sí es una técnica que provoca mucho dolor y no quisiera que en mi caso lo utilizara. Luego tenemos la troncular, que nosotros ya la hemos revisado, ya la conocemos, es la que manejamos más, pero sí es una técnica que es bastante susceptible a la técnica. Hay muchos estudios que te hablan de
de todas las técnicas de troncular que puedan existir, y créanme que no hay una diferencia significativa en cuál la utilicemos, sino cómo son los parámetros que yo estoy utilizando para dejar que ese anestésico funcione, darle el tiempo para que actúe y que esté en ese tema. Entonces, amigos, haciendo honor al tiempo, yo sé que ya es un poco tarde, yo les agradezco muchísimo. Tenemos como 292 personas conectadas, lo cual me da mucho gusto. Si hablé alguna tontería, sepan disculpar. Espero tengan alguna pregunta, alguna duda o podamos discutir en este momento. Pueden dejar sus preguntas en el chat y yo con mucho gusto trataré de aclararlas o trataré de averiguar si es que no conozco. Así que voy a parar un segundito y voy a detener. Ahí estoy. Muchas gracias, doctor José Maldonado, por tan brillante exposición. El grupo de Endos Buenas Notas le felicita también por ser el actual presidente de la Asociación de Endodoncistas del Ecuador. Su conferencia fue muy enriquecedora. Agradecemos la atención prestada por todos los presentes y pues daremos paso a la sesión de preguntas. Compañero. El doctor Alberto Iván Chávez. ¿El uso de omeprazol ayuda o perjudica su uso con AINES? No, sí mejora. Justamente ese tema lo conversábamos con mi cuñado. Todavía no estoy casado, pero ya le digo cuñado, que es gastro. Entonces, le decías, sí mejora porque me va a evitar un poco. Cuando yo utilizo un AINE, al menos cuando no es selectivo, yo voy a tener el bloqueo de la COX-1 que se encarga también de la parte de protección de la mucosa gástrica. Entonces, cuando yo utilizo este tipo de medicamentos, sí tengo, y ya tengo un antecedente que el paciente tiene gastritis, sí debo manejarlo con omeprazol. Sí me reduce los niveles de ácidos en el estómago, entonces va a tener menos irritación. Entonces, lo que conversábamos con los AINES, no importa la manera que se administre, sea intramuscular, sea intravenosa, que tenga la cubierta en el estómago, que se absorba a nivel del intestino delgado, del intestino grueso, donde sea, va a pasar a sangre. Cuando pasa a sangre, hace el bloqueo de la COX-1 y va a tener los efectos indeseables que nosotros no queremos que tenga, especialmente con el tema gástrico. Un comentario aquí, Jesús Martínez nos dice, en muchas ocasiones se confunde la acción principal de los AINES con los de los analgésicos, ya que los AINES, si bien por su mecanismo de acción inhiben un poco el dolor, es decir, producen analgesia, no es su acción principal. Por eso la importancia de, para suprimir el dolor, apoyarse de un analgésico como el acetaminofén u opioides. ¿Qué opina, doctor? Perfecto. Sí, justamente es eso, ¿no? Tenemos ya un efecto antiinflamatorio en los AINES, son anestésicos no esteroidales, por eso no funcionan a nivel de la fosfolipasa como lo hace un corticosteroide, actúan a nivel de la ciclooxigenasa. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos ya un efecto antiinflamatorio ya bloqueando las prostaglandinas. Obviamente, la ayuda que tiene el acetaminofén en este caso es mucho mejor, ¿no? Van de la mano. Yo lo utilizo bastante al paracetamol o acetaminofén en caso de pacientes que ya tienen un dolor de medio agudo, entonces puedo controlar de mejor manera el dolor. La doctora Eliana Álvarez, ¿en qué casos combina la articaína con la mepivacaína? Lo que les mencionaba al final, o sea, hay el tema del pH, ¿no? Que sí me ha pasado en casos que no funciona bien mi anestésico inicialmente y no logro tener esa anestesia profunda. Entonces utilizo la mepivacaína obviamente para tratar de controlar el tema del pH sin vasoconstrictor, porque también nosotros tenemos la mepivacaína especial que tiene un vasoconstrictor que es el Septodon, no recuerdo exactamente el nombre comercial, pero sí lo puedo combinar con articaína después y puedo lograr también que atraviese un poco más de tablas. Cuando utilizo por ejemplo, en un primer molar superior, a veces no sé si les ha sucedido que uno hace el acceso y quiere ingresar a la raíz palatina y el paciente le empieza a doler. Entonces, cuando no tengo anestesia profunda, esa raíz está un poco divergente del resto de raíces y no llega a actuar mi anestésico local y me toca colocar, es una anestesia muy dolorosa a nivel del paladar para tratar de controlar el dolor en esa zona.
La articaína a veces con esto me evita porque sí atraviesa bastante las tablas y puedo llegar a tener esa concentración que yo deseo. Otra pregunta, para pacientes hipertensos y diabéticos controlados, ¿qué analgésico es ideal y qué anestésico recomienda en pacientes embarazadas? Perdón, se me cortó un poquito. ¿Me puede repetir, por favor? Claro, doctor. Una pregunta nos dice, para pacientes hipertensos y diabéticos controlados, ¿qué analgésico es ideal y qué anestésico recomienda en pacientes embarazadas? Ya, a ver, las tablas de manejo de anestesia en pacientes embarazadas recomiendan solo lidocaína. La articaína no está recomendada en pacientes embarazadas. El tema de analgésicos de embarazadas se maneja más el tema de acetaminofén o paracetamol para tratar de controlar. También depende del tiempo de embarazo que tenga. En tercer trimestre es complicado utilizar ibuprofeno. Entonces, siempre esto, por eso digo, yo no dejo de hacer interconsulta con los médicos porque no sabemos cómo esté manejada en ese momento la paciente. Generalmente en pacientes embarazadas el paracetamol sí va de cajón en el manejo de analgesia. Manejo de inflamación y es otro tema. La doctora Virginia Gamboa, ¿podemos usar articaína en niños? Sí se puede utilizar articaína en niños. No está contraindicada a partir de niños de 5 años. Si mal no recuerdo es la recomendación del fabricante. No manejo el tema pediátrico por debajo de los 5 años, pero no está contraindicada. Listo, doctor, compañero. Bueno, pues gracias, doctor José Maldonado, por profundizar en el tema, atender todas las dudas y preguntas de los participantes. Usted ya forma parte de los Endos Buenas Notas. Gracias a todos los doctores que nos acompañaron hasta el final. Quiero invitarlos a que sigan el grupo de Facebook, compartan sus casos clínicos. Recuerden estar atentos para la siguiente sesión con el doctor Alejandro Pérez Ron. Recuerden, todos somos Endos Buenas Notas. Que pasen buena noche. Gracias. Buenas noches con todos. Muy bien.